Este webinario, he preparado una diapositiva para la introducción. A ver si consigues ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, la Sí, vemos. muchas Ahora gracias. en modo presentación. Perfecto. Bueno, pues yo quería darles también la bienvenida a este seminario web que trata sobre el abordaje integral de la brucelosis en el marco de una salud. Vamos a estar 4 días más uno, porque como bien dice Valesca, el último día lo vamos a dedicar para discutir acciones de cooperación técnica con las contrapartes nacionales, Ministerio de Salud y Agrocalidad. Y este es el tercero de una serie de webinarios, ¿no? que llevamos organizando desde la época de la pandemia, bueno, y que estamos viendo que nos está dando muy buenos resultados y por eso continuamos a promoverlos y a ofrecérselos a los países que tienen interés en ello. Muy rápidamente para los que no nos conocen. OPS, imagino que todo el mundo ustedes la conocen, pero no tanto a Panaftosa, ¿no? Panaftosa es uno de los 3 centros de OPS, centros especializados, en concreto en fiebre aftosa y salud pública veterinaria. Dentro del área de salud pública veterinaria tenemos dos subáreas o unidades, podríamos decir, zoonosis e inocuidad de los alimentos. Yo trabajo concretamente en el área de zoonosis. Hay que decir también que Panaftosa es centro colaborador de la antigua OIE, o IOMS, Organización Mundial de Salud Animal en Salud Pública Veterinaria. Y mi área en concreto pues se dedica a la vigilancia, la prevención y el control de enfermedades zoonóticas. Rápidamente, esas son un poco las enfermedades con las que trabajamos. Somos responsables de los programas de rabia canina y silvestre. Trabajamos con brucelosis y tuberculosis zoonótica, animales ponzoñosos, muermo, encefalitis equinas y fiebre del Nilo occidental e hidatidosis equinococosis. Y hay otra serie de enfermedades en las que de una forma u otra estamos involucrados también, ¿no? Como pueden ser la influenza aviar, la fiebre amarilla, leptospirosis, tungiasis, cisticercosis, etcétera, etcétera. Y por hacer un poco o mostrarles un poco los antecedentes o el marco directivo de la OPS en relación a la brucelosis, pues bueno, ahí he hecho un recopilatorio de todas las reuniones organizadas por OPS en materia de brucelosis prácticamente de los últimos 20 años. A mí me gustaría destacar quizás una de las más recientes, ¿no? Como es ese estudio de la situación de los programas de brucelosis y tuberculosis en las Américas, donde se incluye también brucelosis y tuberculosis zoonótica en humanos, que se publicó en 2000 y que estamos trabajando ahora para hacer una actualización porque ya nos toca. Pero bueno, resaltar que en 2016 conseguimos incluir la brucelosis en el Plan de Acción para la Eliminación de Enfermedades Infecciosas Desatendidas y también fue en 2016 donde se presentó este plan también en la RINSA, que incluía también brucelosis y se habló de brucelosis. Importante resaltar también, bueno, pues aquí pueden ver ustedes las diferentes actividades en las que hemos estado involucrados en diferentes países que ustedes van a ver ahora con un poco más de detalle. Pero resalto esas tres últimas fotografías porque son las acciones que realizamos allá por 2018, si no recuerdo mal, con Ecuador, y más en concreto con Agrocalidad, aunque el Ministerio de Salud Pública sí que estuvo presente en estas reuniones donde ahí estoy yo, de hecho, me pueden ver un poco más joven. Y bueno, y el trabajo, un tremendo trabajo que realizamos en el estudio cero epidemiológico de brucelosis bovina y bubalina en todo el Ecuador. Y ahí tiene un ejemplo de las distintas cooperaciones técnicas, las más recientes, lógicamente, he recopilado ahí desde 2017, que hemos realizado en la región de las Américas. Y como les decía,
Esas dos quería destacarlas, fue la evaluación y reestructuración del Plan Nacional de Control de Brucelosis bovina en Ecuador y desarrollamos también una propuesta para un estudio similar de seroprevalencia de brucelosis en pequeños rumiantes en 2020, que bueno, se nos quedó ahí en el cajón porque no pudimos implementarla porque estábamos en plena pandemia, ¿no? Pero bueno, pues esta puede ser una de las posibles opciones de colaboración que podríamos discutir el próximo viernes. Y brevemente, dándole un repasito a la agenda, pues bueno, hoy los colegas de Ecuador, tanto Ximena Castillo como Paola Moreno, pues nos van a presentar las acciones que Ecuador realiza para brucelosis humana y para brucelosis animal, concretamente. Y luego pues va a haber una sesión de discusión donde podremos hacer preguntas, donde podremos discutir al respecto. El día de mañana lo vamos a dedicar a brucelosis humana. Y el doctor Ignacio Morillón de la Universidad de Navarra, aquí presente, pues nos va a hablar de la brucelosis humana, fundamentos y prácticas de diagnóstico. Y luego hemos dejado también un espacio, un buen espacio de discusión. Creo que en esta ocasión con Ecuador, pues es importante, ¿no? Porque Ella está. cabe destacar que hemos tenido unos casos de brucelosis humana recientes relacionados con un matadero, ¿no? Y entonces creo que vale la pena dejar un espacio de discusión mayor. Generalmente nosotros en los anteriores webinarios introducimos aquí un estudio de caso, pero hemos visto que puede ser más positivo ampliar el espacio para la discusión esta vez. El miércoles 19 pasaremos a brucelosis animal, estrategias de control de brucelosis en bovino y pequeños rumiantes, que lo impartirá el doctor José María Blasco del CITA Zaragoza, aquí presente también, y hemos decidido también dejar un espacio de discusión mayor para este tema. Y el jueves 20 de junio, el doctor Edgardo Moreno de la Universidad de Costa Rica nos va a presentar el abordaje integral de la brucelosis en el marco Una Salud. Aquí sí que hemos visto interesante incluir un estudio de caso que venimos introduciendo también en otros webinarios, que sería sobre la vigilancia integrada de la brucelosis en este caso específico en Cochabamba, Bolivia. Un ejemplo muy interesante que nos va a presentar el doctor Jean-Jacques Leteson, que nos muestra cómo es posible para los ministerios de salud y los servicios veterinarios trabajar de forma conjunta y este es un estudio de casos muy interesante que nos lo demuestra. Y por supuesto tendremos un espacio de discusión y ya finalmente el viernes, como bien dijo Valesca, las propuestas de colaboración intersectorial en brucelosis y en Ecuador que bueno, va a ser un petit comité entre los actores aquí presentes, Ministerio de Salud, Agrocalidad, OPS, Panaftosa y nuestros expertos. Y eso es todo. Les deseo un muy buen webinario y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rodomero. Entonces, ya discutimos la agenda, ya vemos el trabajo que hace Panaftosa con los países de nuestra región en el tema de salud pública veterinaria. Y para dar inicio entonces a la parte de Ecuador, yo invito al doctor Juegas a que nos dé una palabra de bienvenida en nombre del Ministerio de Salud Pública y después la doctora Ximena Castillo. Cambio. Gracias. Ximena. Hola, buenos días, perdón, estaba con un problema técnico. El doctor Rueda lamentablemente no se puede conectar debido a que tenemos un problema de conectividad, perdón, la redundancia en el Ministerio de Salud. Entonces me ha delegado las palabras de bienvenida. Más bien agradezco muchísimo a la OPS y a Panaptosa esta oportunidad que tenemos como país de mejorar el sistema de vigilancia de la brucelosis aquí. Y como ustedes pueden ver, aquí tenemos muchos de nuestros epidemiólogos que son quienes hacen esta vigilancia en humanos en el país. Y veo también a gente conectada de agrocalidad. Entonces,
más bien agradecerles infinitamente por el apoyo y por la oportunidad que tenemos de aprender más acerca de esta enfermedad. Entonces, sin más, muchísimas gracias con todos. Jimena, tengo entendido que tú eres que va a presentar los datos de Ecuador, entonces adelante. Sí. Más que los datos, voy a presentar cómo se hace la vigilancia aquí en el país. Entonces, ya paso a compartir mi pantalla. Gracias. Denme 5 segunditos, por favor. Que voy a abrir. No sé si pueden ver mi pantalla de pronto. Sí vemos tu pantalla, pero vemos los archivos y la presentación bien chiquita. Sí, así lo estoy viendo yo también. Espérame 5. Ahí está bien. No, ahora solo vemos los archivos. Au, a ver, cerramos esta. Vamos a volver a presentar. Ahí la podemos ver. Sí, pero no hay modo de presentación todavía, pero ya vemos toda la presentación en pantalla completa. Ya listo, solo que se está creo que demorando porque... Ya, ahora sí. Ahora ¿Ahora sí. sí? Sí, Perfecto. gracias. Gracias a ustedes por la paciencia. Entonces, vamos a abordar el tema más bien de la brucelosis desde cómo realizamos nosotros la vigilancia y cuál es nuestra normativa para realizar la vigilancia de la brucelosis en humanos. Nosotros como órgano rector desde el 2014 hemos sacado 2 normativas cuyos objetivos son identificar y analizar estos eventos que afectan el estado de salud de la población y generar e intervenir oportunamente el control. Entonces, para eso tenemos 2 documentos, el uno que es el Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica, que es más bien el macro de lo que nosotros hacemos en todo lo que es vigilancia en las enfermedades con que tiene potencial de brotes, de epidemias o pandemias. Y nuestro manual de vigilancia epidemiológica en el que se encuentran más de 52 enfermedades de notificación obligatoria que tenemos aquí en el país. Eh, si gustan, les puedo pasar los links en donde pueden encontrar estos documentos. Entonces, nuestro manual de procedimientos de este subsistema CIBALERT en el que tenemos las enfermedades de notificación obligatoria está dividido en 3 partes. El uno es los síndromes y enfermedades de alta capacidad de transmisión, en los que están, por ejemplo, el síndrome diarreico agudo, las enfermedades febriles eruptivas no vesiculares, los hemorrágicos ictéricos, las respiratorias bajas, y ya dentro de las enfermedades que nosotros vigilamos, encontramos las enfermedades inmunoprevenibles, las zoonóticas, las enfermedades de transmisión por vectores, esas enfermedades diarreicas agudas que no son graves, los efectos tóxicos, las enfermedades respiratorias y otros. Dentro de los brotes y epidemias, ¿no es cierto? Nosotros vemos esas enfermedades que tienen que ser o prioritarias o que excedan en la ocurrencia en cualquiera de las regiones, o que sean de una fuente común, por ejemplo, o que su severidad sea mayor a lo usual, o que sea esta nueva o reemergente, que sea desconocida en el área, como nos pasó, por ejemplo, con COVID-19, que sea de interés público, porque, por ejemplo, tenemos a veces intoxicaciones que no sabemos qué está pasando, o enfermedades que todavía no sabemos cómo controlar, que comenzamos a vigilar, y esas emergencias y desastres. Y por supuesto, de acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional, tenemos estas enfermedades que son de importancia en salud pública, ya sean internacionales o nacionales. Dentro de esas fuentes de información, nosotros tenemos varias fuentes de información para poder revisar
cuáles son esas enfermedades que pueden afectarnos y dentro de estos tenemos esos instrumentos de recolección de los datos de vigilancia, como por ejemplo el sistema de recolección que tenemos actualmente, que es el BIEP y algunos más como el PAJO-FLU. Tenemos también, por ejemplo, las estadísticas de egresos hospitalarios o las estadísticas de la atención ambulatoria, las estadísticas de población, que son los censos que se hacen cada 10 años. El último censo aquí en el país fue en el 2022. Esas estadísticas vitales que ya sean de nacimientos y de funciones, esas estadísticas de condiciones ambientales que muchas veces nos provee, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, los estudios epidemiológicos que se realizan aquí en el país y esas fuentes de información sean tanto de información formales, nacionales o internacionales y las fuentes de información informales que son estos medios, la televisión, los medios de comunicación, o que la comunidad nos indique, como por ejemplo es el caso de la brucelosis, que es una vigilancia pasiva que en la comunidad nos indica qué es lo que está pasando con sus animalitos, por ejemplo. Nuestro flujo de información va desde territorio, ya sea de los rumores, de los sistemas informáticos, de las fuentes informales. De estos se enteran generalmente nuestros centros de salud, que son los profesionales que atienden todas las enfermedades, ¿no es cierto?, en los establecimientos, quienes pasan a los epidemiólogos y verifican si es que eso está ocurriendo o no. Una vez que verifican si es que hay una enfermedad que concierne investigar mucho más o que se ha verificado que es una enfermedad que nos están notificando, se pasa a un órgano rector mayor, que es la zona que está dividido, nuestro país está dividido en 9 zonas y distritos, y de ahí pasa a la planta central. Si es que es una enfermedad de notificación que tiene que ir más allá, nosotros ya tenemos la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OPS, GORN y Infosan, de acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional. Este es un flujo de cómo se realiza la información a través de los diferentes niveles, ya sean desde el nivel local hacia el nivel nacional. En relación a la brucelosis, en relación allá a la investigación que nosotros tenemos aquí, a esta vigilancia de brucelosis, nosotros tenemos de dos tipos de vigilancia dentro de la brucelosis. Una que es pasiva, que son aquellos pacientes que pueden llegar con síntomas de brucelosis, y es activa cuando nosotros nos notifican, por ejemplo, un caso de sospechoso o confirmado de brucelosis animal, nosotros acudimos hacia territorio para poder revisar qué es lo que está pasando y hacer esta búsqueda activa de casos. Normalmente esta notificación es inmediata, es decir, que nuestros compañeros tienen que notificarnos en menos de 24 horas cuando se trata de brucelosis humana. La notificación es de tipo individual, es decir, se notifica individuo por individuo y tenemos varios instrumentos de recolección de datos, entre ellos varias fichas de investigación, de notificación y las fichas de búsquedas activas, ya sea institucionales o comunitarias. Estos son los ejemplos más o menos de los formularios que nosotros tenemos para la recolección de datos cuando son eventos de notificación individual. En relación a la brucelosis, nosotros tenemos 3 definiciones de caso. Cuando nosotros pensamos en un caso sospechoso, está aquí el descrito que nos cuenta, que nos dice toda persona que presenta fiebre continua, cefalea, sudoración profusa, artralgias, pérdida de peso y malestar generalizado, con antecedentes de estar en contacto con animales sospechosos o confirmados de brucelosis, o que hayan estado en contacto a productos de origen animal contaminados. Cuando nosotros tenemos un caso probable, estos casos sospechosos los mandamos a investigar y muchas veces nos viene con ELISAs positivos, ya sea para IgM o IgG, que nos da cuenta de que este paciente estuvo probablemente en contacto con brucelosis animal. Ya, pero para los casos confirmados, nosotros sí tenemos un caso confirmado para nosotros, es un caso en el que se ha aislado la brucela SPT a través del cultivo en el laboratorio. En el laboratorio, ¿qué tipos de muestra nosotros recolectamos para saber qué es lo que está pasando con nuestro paciente? ¿No es cierto? Nosotros recolectamos, puede ser sangre total,
ya sea para cultivos o PCR, puede ser suero para IgG y IgMs, o puede ser en algunos casos, por ejemplo, médula ósea, ganglios, o los úteros gestantes o no, de aquellos pacientes que hayan, por ejemplo, haya habido alguna muerte, o, o en el caso de mortinatos, por ejemplo, que también nosotros podemos ver cuando sospechamos de esto. Y los tipos de pruebas que se realizan en el laboratorio son, como les decía hace un rato, el ELISA, que es IgM, IgG, los cultivos de Bruselas SBP y PCR, que nos ayuda a nuestro laboratorio de referencia nacional, que en este caso es el Instituto Nacional de Salud Pública, INSS. Una vez que nosotros tenemos confirmado el caso o que, por ejemplo, Agrocalidad nos haya comentado de algún caso que tenemos en territorio, lo que hacen nuestros compañeros es averiguar, en primer lugar, en esos casos, sobre la exposición que hayan tenido esos casos. Y esta exposición puede ser de tres formas, ¿no? Esto puede ser laboral, cuando los pacientes están laborando, por ejemplo, en sitios en donde mataderos, por ejemplo, o camales, como nosotros aquí les decimos, o que estén pastoreando ganado y que haya tenido, por ejemplo, ese ganado, que hayan tenido contacto con ese ganado, que haya tenido, por ejemplo, abortos, ¿no es cierto? O en situaciones accidentales en los laboratorios que manejen el Brucela o los cultivos de Brucela, o en contacto, que hayan tenido, perdón, contacto con animales silvestres o mascotas que estén sospechosas de Brucela. También lo que nosotros solemos averiguar es el antecedente de viaje de esos últimos meses, porque a veces nos llegan pacientes que son, por decir así, que no trabajan directamente con los animales, pero que sí están, por ejemplo, de cacería, porque aquí en el país todavía tenemos cacería de animales. Em, o también que nosotros hayamos identificado hemos tenido circulación de productos contaminados, ya sean embutidos o derivados de la leche. Y lo que hacemos también es, como Agrocalidad nos cuenta, eso es la identificación de los animales como fuentes de infección, como ganados vacunos, porcinos, caprinos, ovinos y otros. Cuando nosotros tenemos ya algún caso confirmado, lo que hacemos es establecer esas medidas preventivas de control y lo que se hace es educar a la población en los riesgos de consumir esa leche no pasteurizada o no tratada hirviéndole, por ejemplo, o que sea sometida a algún otro tratamiento de pasteurización. Se educa también por parte de salud, por supuesto, se educa también a los granjeros y trabajadores de los mataderos, de empacadoras y carnicerías sobre los riesgos de manipular reses en esos canales o los tejidos derivados que estén potencialmente contaminados, y se insiste muchísimo en el uso de las prendas de protección. Como todavía tenemos, como les decía, caza a veces legal o ilegal aquí en nuestro país, lo que nosotros hacemos, si en caso de ser cazadores, es educar para que utilicen estas prendas de protección al manipular ya sea cerdos salvajes u otros animales que puedan estar potencialmente contaminados. ¿Cómo hacemos en el caso de los pacientes o de los contactos y del ambiente inmediato? Generalmente el caso detectado se aísla, claro, con las precauciones relativas, ya sean a los exudados y las secreciones, esa desinfección concurrente que tiene que existir cuando ya tenemos exudados purulentos, por ejemplo, en los pacientes, o esa investigación de los contactos y estas fuentes de infección. em, si es que podemos, a veces, por ejemplo, de acuerdo a los periodos de incubación o esas líneas de tiempo, nosotros podemos ver si es que de pronto fue una fuente colectiva o es una fuente individual, y que generalmente suele ser el ganado infectado, ya sean, como les decía hace un rato, cabras, cerdos, vacas o leches crudas sin ningún tipo de tratamiento, o esos productos lácteos sin tratamiento. Creo que esto ya. En casos de epidemias, nosotros lo que hacemos, por ejemplo, o de brotes, buscamos el vehículo común, es decir, si es que de pronto hay algún ganado en cierto sector que esté con sospecha de Brucela, y se investiga hacia dónde se está distribuyendo, ya sea la leche o los derivados de la leche. Especialmente nosotros aquí en el país consumimos mucho queso artesanal, y esto tenemos que estar
investigando y nos ayuda generalmente Agrocalidad en esto, ¿no es cierto? Y lo que con Agrocalidad se hace es, y con el ARCSA aquí en nuestro país, que es la entidad que regula los alimentos, lo que hacemos es retirar de circulación los productos que se encuentran sospechosos y se suspende la producción y distribución hasta que se verifique o se someta a un proceso de pasteurización o se verifique si es que en realidad hay la brucela aquí en el país, perdón, en el rebaño. Esto sería lo que tengo que comentarles acerca de cómo nosotros realizamos la investigación y el control en seres humanos aquí en el país. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Vamos a dejar las preguntas al final. Así que si ustedes Ok. tienen preguntas, por favor apunten y después de la presentación de Agrocalidad haremos las sesiones de preguntas. Ahora, entonces, para discutir y nos enseñar sobre las acciones de Ecuador para la brucelosis animal, yo invito a la doctora Paola Moreno de Agrocalidad, que es quien nos va a contar cuáles son las acciones que hace Agrocalidad en relación a esta enfermedad. Gracias, Paola. Buen día con todos, un gusto estar con todos ustedes, compartir con casi 300 personas. Bueno, como decía Baldomero, voy a exponer un poco lo que hacemos como Ecuador en lo referente a brucelosis animal. Voy a compartir la pantalla y cualquier cosa estamos discutiendo. No sé si se puede ver la pantalla. Sí vemos, pero como es un PDF, vemos una parte del lado Ahí, donde se puede comentar. Ahora sí, perfecto, sí, ahí gracias. está. Ah, perfecto. Bueno, voy a comenzar hablando un poquito de cómo es la población bovina aquí en el Ecuador. Después vamos a hablar un poco del estudio que se hizo en el 2018 con Panaptosa para entender un poco la realidad en cuanto a brucelosis abortus específicamente aquí en el país y luego un poco ya así lo que hacemos como país en el control de esta enfermedad. Para entender, Ecuador, nosotros somos un país con más o menos 4.310.000 bovinos, los cuales están distribuidos en 284.705 predios. En el mapa aquí podemos ver la distribución por número de predios. No vemos que Manabí, Cotopaxi y Chimborazo son las provincias con mayor cantidad de predios, pero debemos entender que nuestra distribución de bovinos en predios hay muy pocos predios con muchos bovinos y hay muchísimos predios, más del 90% con menos de 10 bovinos. Es decir, que la producción de bovinos o de ganado vacuno aquí en el país se dedica a pequeños productores, ¿no? Pequeños ganaderos. Tenemos alrededor el número total de vacas, 1.714.000 vacas, entendiendo un poco cómo está distribuida, ¿no? La producción de leche está centrada en la parte de lo que es la Sierra Centro, toda la parte de aquí, y un poco lo que es también la costa, pero es muy baja la producción de leche. Ahora sí vamos a hablar un poquito del estudio de cero epidemiológico que se realizó en el 2018 con la ayuda de Panaptosa. En este año queríamos tener una foto macro de qué está pasando con brucelosis en el país, ya que el último estudio de prevalencia de brucelosis se le realizó en el año 76. Es por eso que se actualizaba esta línea base. Se hizo un muestreo estadístico aleatorio, entonces determinó que debemos mostrar 290 predios más o menos, y dentro del predio se estima el número de vacas a mostrar. Entonces, la población objetiva son animales mayores a 24 meses, hembras, ¿no? Así, este es un poco el resultado, el mapa que obtuvimos de ese muestreo. Todos los puntitos rojos son donde se encontró al menos un animal positivo. La prueba utilizada y con la que se realizó también el diseño fue ELISA competitivo. Entonces, aquí podemos ver que la brucelosis estaba en todo el país, ¿no? Los resultados ya obtenidos son una prevalencia entre predios del 21,4 y una prevalencia entre animales de 5,7. Ya viendo estas cifras realmente que son altas, se tomó
la decisión de actualizar el programa. Hasta ahora no está actualizado el programa. Vamos a ver lo que hasta ahora estamos haciendo. Esperamos en este año y con la cooperación técnica poder actualizar las medidas sanitarias para el programa. ¿Qué especies están presentes en el Ecuador? De lo que tenemos reportes, tenemos 2 especies presentes en el Ecuador, Brucella abortus y Brucella canis. Las demás especies de Bruselas no tenemos todavía reportes en el país. El Programa Nacional de Control se enfoca en diferentes pilares. Dentro de los principales está la legislación, la vigilancia epidemiológica, el diagnóstico, la atención de focos, la sensibilización y la integración con la salud pública. Un poco aquí vamos a hablar desde cuándo estamos tratando de controlar esta enfermedad. El programa como tal, el que tenemos actualmente diseñado, está desde el 2008. En el año 2016 se sacaron 2 legislaciones más, una para el control de focos, el manual de atención de focos, y la otra para la certificación de predios libres. Dentro de la vigilancia... 74, petrolera, está, ayudó a Por favor, si pueden cerrar los micrófonos. pero todo el se va a vender Ya, en dentro de la vigilancia epidemiológica, aquí tenemos tanto vigilancia activa como pasiva. Esta vigilancia está centrada en que va muy de la mano con la sensibilización, ¿no? Se hace capacitaciones permanentes a la población para que sepan distinguir los síntomas de la enfermedad y notifiquen, ¿no? Esta presencia o sospecha de la enfermedad. A través también de los laboratorios de la red, ya que, como les decía, tenemos un programa de certificación de predios. El diagnóstico es un punto. Por favor, si pueden cerrar los micrófonos. Bueno, el diagnóstico es el punto crucial en toda esta atención, ya que del diagnóstico depende el accionar, ¿no? Las medidas de control que vamos a implementar, así como en la certificación de predios. Dentro del diagnóstico es muy grato poderles contar que en los 2 últimos años hemos venido trabajando de la mano con una universidad, la Universidad de las Fuerzas Armadas, que nos ha ayudado a implementar de adentro de nuestro laboratorio el cultivo y el PCR dentro de nuestro laboratorio. No lo teníamos implementado anteriormente y es algo que realmente nos está ayudando mucho, y también el control de la calidad de las vacunas. La atención de focos lo vamos a ver más adelante cómo estamos, y un poquito ver cuántos predios positivos y animales positivos tenemos por año, y la integración con salud pública. Siempre que nosotros detectamos un foco, se notifica al Ministerio de Salud Pública para la actuación, ¿no?, conjunta. Aquí un poco vamos a ver la definición de caso. Nosotros tenemos caso sospechoso, que es todo animal con resultado positivo a la prueba tamiz y con signología compatible a la enfermedad, y o con nexos epidemiológicos. Y un caso confirmado es cuando se logra la detección del agente etiológico en una muestra de un animal con o sin sintomatología compatible, o ante la obtención de resultados positivos en una prueba de diagnóstico serológica complementaria, y o cuando existe un vínculo epidemiológico con un caso positivo confirmado. Aquí un poco vamos a ver lo que es la legislación, para que toda nuestra legislación está publicada en la página web. Más adelante les voy a pasar el link para el acceso. Tenemos 3 resoluciones, ¿no? La del programa, que es la 024, la resolución 131, que es la atención de focos, y la resolución 238, que es la certificación de predios. Como les decía, estos 3 ejes fundamentales son los que actualmente y desde el 2008 ha puesto atención la agencia. Luego vamos a hablar un poco cómo está la vacunación en el país. La certificación de predios. Este es un proceso que se va manejando desde el 2016 ya con la norma, pero desde el 2008 ya se certificaba predios libres. Este proceso es totalmente voluntario, es decir, el ganadero por su propia disposición presenta una solicitud para certificarse. Este proceso se lo hace una vez que el propietario pase un checklist donde están medidas básicas de bioseguridad, pasa este checklist y se puede realizar el muestreo. El muestreo se lo puede realizar en el laboratorio de la agencia, que tenemos a más o menos 11 laboratorios distribuidos a nivel nacional, o en los laboratorios de la red. Tenemos 6 laboratorios de la red que están acreditados con la norma 17025 para realizar el diagnóstico. Al igual que nuestro laboratorio también cuenta con la 17025,
para las dos técnicas, ¿no? Rosa de Bengala y ELISA competitivo. Anualmente, más o menos, certificamos en promedio 1.750 predios. No les puse aquí un histograma del número de animales que tiene cada predio certificado, pero generalmente son predios que tienen mayor cantidad de animales, ¿no? Los pequeños ganaderos es muy complicado la certificación porque no cumplen con las medidas básicas de bioseguridad para iniciar el proceso. Tenemos 100 técnicos habilitados para que tomen las muestras de la tuberculinización. Estos técnicos habilitados son veterinarios, ingenieros zootecnistas o ingenieros agropecuarios, a quienes les damos un curso y les capacitamos para que sean los que realicen tanto la tuberculinización y la toma de muestras en el marco de la certificación. Como les mencionaba, nosotros tenemos 6 laboratorios de la red, que son laboratorios privados que nos ayudan con el proceso de certificación. Estos laboratorios tienen acreditada para la técnica que no todos los laboratorios tienen acreditada con la 17025, Rosa de Bengala y ELISA competitivo. Tenemos 4 que tienen las dos técnicas y 2 laboratorios que tienen solo Rosa de Bengala, ¿no? A nivel nacional, nosotros contamos con 23 puntos focales, que son los que trabajan en la agencia y los que se encargan de realizar la supervisión a los técnicos habilitados y también la atención de las notificaciones. Aquí un poco de la atención a focos. Este es un proceso que lo realizamos siempre cuando tenemos la sospecha de la enfermedad. Como les decía, se hacen capacitaciones continuas de sensibilización a la población, a todo el sector involucrado, que son veterinarios, propietarios, tenedores de ganado, laboratorios de la red, gente que trabaja en los centros de faenamiento. Una vez que nosotros hacemos esta socialización, recibimos notificaciones. Es importante indicar que la mayoría de las notificaciones que recibimos para brucelosis vienen de los laboratorios de la red, que son los que se encargan para el proceso de certificación. Entonces ya vienen con un resultado previo. ¿Qué hacemos cuando hay una sospecha o ya tenemos un resultado previo? Lo primero que hacemos es cuarentenar el predio. Este levantamiento de la cuarentena se impide el movimiento de animales dentro del predio, ¿no? Que entren o salgan del predio. El técnico va al predio, a la granja, a la finca afectada y realiza una investigación, levanta un formulario de investigación epidemiológica que luego le ingresa en el sistema informático de la agencia. Dentro de este formulario hay preguntas sobre movimiento de animales, consumo de leche, sintomatología. Si el veterinario ve que la sintomatología concuerda con la enfermedad, con la sospecha de la enfermedad, realiza el muestreo a los animales que primero presenten la sintomatología, es decir, a los que abortaron, retenciones de placenta. Una vez que muestra estos animales y tenemos el resultado positivo, estas muestras ingresan al laboratorio de la agencia. Tenemos resultados positivos en estas muestras a ELISA competitivo, que es nuestro detonante para comenzar con el proceso. Muestramos al resto de la población, a toda la población susceptible de bovinos. Estamos aquí hablando netamente de bovinos y rumiantes también y bubalinos. Entonces muestramos, tenemos todo el resultado del predio muestrado y hacemos el aislaje y el marcaje de los animales positivos. El marcaje consiste en colocar la letra B mayúscula en el músculo macetero y le damos un plazo de 30 días al propietario para realizar el sacrificio sanitario de los bovinos. ¿En qué consiste el sacrificio sanitario? Estos animales entran a un centro de faenamiento autorizado donde se va a realizar la matanza en días específicos y con las medidas de bioseguridad adecuadas o en salas específicas para este tipo de sacrificios, ¿no? Dentro del sacrificio sanitario se decomisa todo lo que es ganglios y aparato reproductor. Y lo demás puede comercializarse. Una vez sacrificados los animales, se levanta la cuarentena. Y ese es el proceso de atención a focos y se considera el predio que se encuentra saneado, ¿no? Aquí tenemos un poco un gráfico de barras con el número de predios y animales positivos dentro del predio. Como vemos, alrededor en el año 2022 tuvimos 321 predios positivos con 635 animales. Entonces, oscila más o menos entre 200 y un poco más de notificaciones anuales, ¿no? Depende del año. Por ejemplo, en el 2017 tuvimos 431
predios positivos y 1.445 animales positivos. Como les decía, la medida principal es el aislaje y el marcaje. El marcaje se lo hace con el fin de que los animales se puedan identificar en caso de que se movilicen sin autorización de la agencia. Aquí es importante indicar que el predio queda cuarentenado y se impide sus movimientos con único destino matadero de los animales positivos o centro de faenamiento. El diagnóstico, que es como nuestro punto anclaje en todos el accionar que tenemos, como les decía, nosotros tenemos como prueba tamiz del rosa de Bengala para la certificación de predios y también el ELISA indirecto, que esto ya es en leche, ¿no? Y el complementario tenemos el ELISA competitivo, que es con el que tomamos la decisión de sacrificio, ¿no? Ha pasado y se implementó desde el año 2021 una parte más que es la investigación complementaria. En esta investigación complementaria consiste en predios donde el veterinario ve que el resultado no coincide con la situación epidemiológica o que él ve en la finca, en donde él levanta un estudio, más o menos son como 5 páginas de estudio, donde él pone todo lo referente a brucelosis, ¿no? Cómo es el consumo de agua, la parte reproductiva del predio, si ha ingresado animales, de hace cuánto ha ingresado, cuántos resultados ha tenido en todo el historial de predio a brucelosis, si ingresa animales con resultado negativo, sí o solo de predios libres. Entonces, levantar este historial epidemiológico y el técnico decide qué camino puede seguir para definir el caso, ¿no? Tenemos aquí métodos directos, aquí es donde entra el cultivo y el aislamiento y el PCR, donde pueden entrar los métodos directos. Cuando los animales están vivos, porque se puede escoger también una vez sacrificados los animales, nuestro tipo de muestra es leche. Y si el animal está muerto, ya entran el ganglios, si está preñado, útero, feto y los demás tipos de muestras, ¿no? Una vez con el resultado de este estudio se toma la decisión o el técnico que hizo el estudio epidemiológico toma la decisión, ¿no? Y también aquí dentro de esta investigación complementaria pueden también entrar métodos indirectos que tenemos actualmente el SAT y FPA. Bueno, eso es un poco lo que teníamos para decirles. Como les indicaba aquí un poco que no está en la presentación, desde el año 2023 se implementó el cultivo y también el control de la calidad de la vacuna dentro de la agencia, donde ya se hizo de toda la vacuna circulante aquí en el Ecuador, se hizo el primer estudio de control de calidad. Algo importante que hay que mencionar es que actualmente en el país se comercializan 2 tipos de vacunas, ¿no? Cepa 19 y RB51. Cepa 19, dos de estas cepas 19 comercializadas son de producción local, es decir, que se hacen en el país, y una que la traían importada. Y RB51, toda importada. Eso sería lo que tenía para presentarles. Bueno, muchas gracias, Paola, por compartir esa información con nosotros. Em, Colegas, ustedes pueden levantar las manos y abriremos los micrófonos para que puedan hablar o poner sus preguntas en el chat. Así que, Paola, ya hay una pregunta para ti en el chat. Dice, de los casos probables, ELISA positivo, ¿cuál es el porcentaje que son confirmados por cultivo? ¿Y qué se hace con los que son negativos del cultivo? Bueno, como les dije, el cultivo está en la agencia como tal menos de un año. Hemos tenido de los casos en investigación complementaria que han entrado a cultivo, solo 4 en todo lo que va del año. Cuando sale positivo, se entra todo el proceso, ¿no? Sacrificio y todo lo demás que les expliqué. Y cuando sale negativo, se levanta el investigación, pero continúa, ¿no? Después de 6 meses otro muestreo. La pregunta era por el ser humano. Ah, perdón, entonces no era para mí. Para el ser humano, cuando se dice que los probables son ELISA positivos, los confirmados son cultivo positivos, me gustaría saber cuál es el porcentaje de casos ELISA positivos que dan negativo en cultivo, ¿qué se hace con ellos? ¿Cuál es el porcentaje de eso? Porque Buenos días. Perdón. La pregunta es
sobre humanos, los humanos en contacto con esos productores, con esos animales. No, en la estrategia que ha citado Ximena, dice que los casos probables son ELISA positivo y los casos confirmados en humanos son cultivo positivos. Pero me gustaría saber lo que se hace con los casos cultivo negativos que son ELISA positivo. No son confirmados, ¿qué se hace? ¿Cuál es el porcentaje que se puede confirmar? Ah, ok, gracias. Jimena. Ay, perdón, no podía abrir mi micrófono. Sí, esa es una buena pregunta porque aquí en el país es bastante difícil hacer los cultivos. Sin embargo, hemos últimamente logrado hacer PCRs porque los pacientes que enviamos a cultivo, de ellos únicamente, no, más bien dicho, ningún paciente salió positivo, pero con PCR positivos sí hemos tenido. Es decir, nos salen PCRs positivos con el cultivo negativo. Y el porcentaje es más o menos un 10% de los pacientes en los que nos salen estos resultados, en los que hemos logrado hacer PCR y cultivo. Si los casos no son confirmados pero dan ELISA positivo, ¿qué se hace con ellos? Estos pacientes siempre están en seguimiento. Es lo único que se hace. De ahí, Gracias. ya, ok, gracias. Gracias. Ahora sí, Paola, una pregunta para ti. Una pregunta, ¿cómo abordan con los productores el sacrificio de los animales positivos, especialmente los pequeños productores? Sí, bueno, hay que mencionar que Ecuador no tiene, no les da no sé cómo se llama, o sea, no les paga a los propietarios cuando se sacrifica a los animales, no hay un subsidio para sacrificio. Entonces, el propietario asume el costo, ¿no? Como les decía, va a sacrificio sanitario, es decir, no se pierde todo el animal, se decomisa únicamente en el centro de faenamiento los órganos reproductivos y los ganglios, y el resto de la canal se libera. Es bien complicado con pequeños productores. Hemos tenido casos donde nos ha salido más del 50% de sus animales que están en producción positivos. Entonces se extiende un poco el tiempo para los días de sacrificio. No son los 30 días como está en la norma, sino se les extiende porque entendemos que se sacrifica todo de una, va a la quiebra, ¿no? Pero es complicado este tema del sacrificio, pero se intenta cumplir. Mientras no se sacrifican los animales, no se libera el predio de cuarentena, es decir, no puede movilizar ningún tipo de animal dentro del predio. Creo que acá también había otra pregunta. Sí, adelante. Aquí preguntan de quién depende hacer la cascada de confirmación. Bueno, como les decía, tenemos nuestro caso confirmado que es a través de pruebas complementarias, que es del ELISA competitivo específicamente, pero en casos, es el técnico de la agencia, el veterinario de la agencia, el que define, viendo la investigación epidemiológica, que donde no concuerda el resultado obtenido con la situación que le está viendo en el predio, donde solicita otro tipo de diagnóstico, ¿no? Para determinar al final qué está pasando. Creo que también tengo otra prueba por aquí. Aquí Sí, Karen pero antes, Cermeño. Ok. perdón, antes que vayas, dejamos que Elizabeth Minda, que tiene las manos levantadas, haga su pregunta y yo regreso contigo, Paula. Gracias. Adelante, Elizabeth. Muchas gracias, buenos días. No sé si me escuchan. Sí, escuchamos muy bien. Bueno, sí, mi nombre es Elizabeth Minda, yo trabajo en la Universidad Central del Ecuador, precisamente en el cultivo de Bruselas, y tenía una pregunta para Jimena, y es un poco relacionada a lo que estaban hablando hace un momento. Si bien es cierto, la confirmación de un caso positivo para brucelosis humana es el medio de cultivo o el cultivo de la bacteria. En este último brote que hubo de las 6 personas, por ejemplo, ¿cómo hace el Ministerio de Salud Pública para hacer esa confirmación? ¿Dónde se la hace? ¿Qué tipo de muestras la utilizan? Considerando que Brucela no es una bacteria que está circulando en sangre, por ejemplo, que yo he visto algunos laboratorios que están haciendo un diagnóstico de PCR en sangre. Entonces, ¿cómo realmente están haciendo el diagnóstico en las personas y cuál es el laboratorio que se está encargando de hacer el cultivo de esas bacterias? Gracias.
Gracias. Y Jimena, antes que tú respondas, hay Claro. una pregunta acá que dice, por favor, aclarar las pruebas diagnósticas disponibles para brucelosis humana. ¿Se puede incluir todo en tu respuesta? Te agradezco. Claro que sí. Nosotros tenemos pruebas de tamizaje y pruebas diagnósticas. Dentro de las pruebas de tamizaje, nosotros tenemos el ELISA, especialmente en aquellos pacientes hospitalizados, por ejemplo. Una vez que nuestros profesionales en los hospitales sospechan de brucela, se les corren primero las ELISAs. Una vez que tenemos las ELISAs, ya sean IgM o IgG, generalmente en la etapa aguda son IgM, pero bueno, eso está todavía por verse. Este, nosotros lo que hacemos es contactarnos con el ISPI, que es nuestro laboratorio de referencia nacional, quien nos ayuda con el PCR y muchas veces con hemocultivos. Eso es lo que hasta el momento se está haciendo como país en lo que se refiere al manejo, ¿no es cierto? Si es que, pero además nosotros siempre estamos pendientes de los que nuestros profesionales médicos, que son expertos en infectología, nos digan. Si es que a ellos, por ejemplo, ellos encuentran solamente una IgM positiva, con IgG le confirmamos con PCR y se instaura el tratamiento de ser necesario. En el brote de Ibarra, que en realidad no fue un brote porque son pacientes asintomáticos, a quienes se les realizó por tamizaje estas pruebas por salud ocupacional y se encontró niveles de IgG positivos. Los pacientes están como probables, no son pacientes confirmados, son pacientes quienes están bajo supervisión porque están asintomáticos. ¿Respondí todas las preguntas? Sí, creo que sí. Gracias. Ahora, Paola, regresamos a ti. Hay una pregunta sobre la toma de muestras, si eso se realiza previa a la autorización del propietario o si ya es una unidad productiva bajo el programa. Y ahí sigue una eh, bueno, hay una pregunta sobre la vacunación. ¿Cuáles son los datos nacionales sobre la vacunación de ganadería? ¿Y cómo se hace el control con pequeños ganaderos donde no están detectados como ganaderías o fincas? ¿Podrías responder Bueno, voy esas con la tres y primera luego? pregunta, ¿no? Ok, Sí, gracias. sí, hay que con la primera pregunta. Una vez que nos notifican la sospecha de la enfermedad, la agencia entra al predio, como les decía, cuarentena. Dentro de nuestra norma, la brucelosis es una enfermedad de declaración obligatoria, es decir, que cualquier persona que tenga la sospecha de la enfermedad o sepa de la presencia de la enfermedad está en la obligación de notificarnos. Y nosotros, bajo la ley y bajo el reglamento de la ley, tenemos la potestad de entrar al predio y implementar las medidas necesarias, ¿no? Para el control de la enfermedad. La segunda, los datos de animales vacunados. Como les decía, la vacunación no es obligatoria en el país. La vacunación está a cargo del propietario y él decide si vacuna o no vacuna. Tenemos datos, más o menos 30.000 dosis de cepa 19 son las que en el último año se han comercializado y 110.000 dosis de RB51. No, no hablo de animales vacunados porque no tenemos ese dato, ¿no? Como no es obligatorio, no tenemos un registro de la vacunación como tal de brucelosis en los predios, que es algo que se quiere implementar con el nuevo programa, ¿no? Normal la vacunación. Acá había otra pregunta. Si yo no... Sobre ¿es las obligatorio para muestras, todos los productores certificar? Sí, porque el de las muestras creo que es para salud. creo que no, Ah, porque no, aquí. dice ¿Cuál es la solo de muestra óptima para bovinos. PCR? Ah, sí, 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 es nuestra. Sí, Sí, ¿cuál es nuestra muestra óptima para PCR? Como yo les decía, nosotros hacemos primero el cultivo. Sea en leche o ganglios o útero, feto, primero hacemos el cultivo de la bacteria y una vez que se cultiva y crece algo, se pasa a PCR. No, no, no vamos directo a PCR con ningún tipo de muestras más que no sea el resultado del cultivo. Y aquí en esa misma pregunta, que hay laboratorios de estudios que han usado sueros de bovinos y ponen discrepancia. Sí, un poco como les decía,
dentro de la certificación de predios, porque ya la atención de foco entramos como nosotros netamente en el diagnóstico. Dentro de la certificación de predios tenemos 6 laboratorios que están habilitados para realizar el diagnóstico que se consideran válidas para la certificación. Hay laboratorios que realizan Bruselas, pero estos no se consideran válidos en caso de que tengamos nosotros un resultado positivo por cualquier otro laboratorio que no sea de la red de laboratorios, se hace la investigación desde el inicio, ¿no? Nosotros tomamos las muestras entran acá y comienza todo el estudio investigativo para la atención de los focos. Y aquí tenía que si es obligatorio para todos los productos certificar y no. La certificación de predios es voluntario. El propietario es el que decide si desea o no desea ingresar en el proceso de certificación, pero la notificación de la enfermedad, ese sí es obligatorio para todos. Aquí tienen otra doctora Paola, quien en Ecuador tiene la autoridad para realizar las pruebas confirmatorias posteriores a la lisa. Como les decía, en los laboratorios de la red solo pueden realizar Rosa de Bengala y ELISA competitivo, dependiendo si tienen la 17025 para las dos, ¿no? Tenemos 2 laboratorios que solo hacen Rosa de Bengala y los otros laboratorios, 4 laboratorios, hacen ELISA competitivo. Una vez el predio entre en un estudio complementario, es decir, que el técnico de la agencia, el veterinario de la agencia, nota discrepancia entre el resultado y la real situación del predio, es únicamente el técnico de la agencia el que puede determinar si entra o no a un estudio complementario y realizar las otras pruebas. Las otras pruebas netamente se realizan en la agencia. Bueno, creo que ya respondí que si el Sí, programa de certificación es voluntario o no. creo Y que hay ya no varias sé si hay preguntas más. repetidas, sí. Así que muchas gracias, Paola. Ya las Gracias. respondiste. Muchas gracias. Eh, Ahora para el Ministerio de Salud hay algunas preguntas. Eh, Hay una sobre la coincidencia entre PCR positivo y ELISA positivo, si tenemos esa información para los casos humanos. Me rep- Ya mencionaste, Jimena, perdón, sobre las técnicas que confirman estos casos. Y qué diagnóstico usan para detectar sorológicamente a la Bruselas canis o RB51. Y los métodos moleculares que usan por PCR. Y después hay una más abajo para ti. Se pregunta si el ELISA es que utilizan para humanos de comercial y cómo se interpreta. Y también, no, eso ya respondió Paola. Estas serían nomás. Gracias, Jimena. Listo. En realidad, nosotros no les, de laboratorio no les podría decir mucho, sin embargo, los ELISAs que hacemos son ELISAs selectivos. El PCR se lo hace antes que el cultivo o a la par. Mm, ¿Cuál era la otra pregunta, Celeste? Creo La que otra pregunta era si tú sabrías decir cuál es el método molecular para PCR, cuál tipo de sí, PCR no. que se hace y también si el ELISA es comercial o si es hecho por el INSPI, por ejemplo. De la última conversación que tuvimos con el INSPI, entiendo que es comercial el ELISA, no es realizado in-house. El PCR no sabría indicarles exactamente cómo es la técnica. Ok. Y después creo que hay muchas preguntas que ya son lo que las doctoras nos explicaron antes. Y hay algunas que me imagino que se van a tratar el día de mañana cuando se trate el tema de la brucelosis en humanos, ¿no? Y había una pregunta acá sobre la vigilancia de productos contaminados. ¿Quién se la hace acá en Ecuador y cuál es el flujo de información? No sé si Jimena o Paola pueden responder esa pregunta. Los productos que ya están elaborados están a cargo de la agencia, del ARCSA, de la Agencia de Regulación y Control. Eh, una vez que Agrocalidad da la alerta o saluda la alerta, si es que ha habido algún
producto implicado, quien se involucra en este caso y es ARSA. Arce. Ok, gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta que no haya sido respondida. Estoy mirando acá en el chat, pero creo que no. Baldomero, no sé si quieres hacer algún comentario o los otros facilitadores. Gracias. No, por mi parte no. Esta sesión es un poco para que los colegas de los servicios oficiales de Ecuador pues nos presenten un poco lo que están haciendo, que entendamos mejor cómo funciona la vigilancia en control de la brucelosis, tanto en humanos como en animales en el país, y que nos sirva también para abrir un poco la discusión, no solo en esto, sino en los sucesivos días, ¿no? eh, donde vamos a tratar más específicamente brucelosis humana con los fundamentos, las actualizaciones, lo más moderno que hay y de igual forma brucelosis animal. Entonces vamos a tener tiempo de discutir más al respecto. Eh, Anótense ustedes las preguntas que tengan también, porque les aseguro que va a dar para discutir mucho al respecto en los próximos días. Entonces, yo por mi parte no tengo ninguna pregunta, pero como bien dice, abrimos también al resto de los expertos que va a participar en los próximos días si tienen más preguntas específicas. Gracias. Gracias, Baldo. Yo tengo levantada la mano, pero no me hacéis Sí, caso. aló, sí, por favor, doctor Blasco, adelante. Está cerrado Aló, su micrófono, doctor. ahí, ¿Me, ahora sí. me escucháis? No sé. Bueno, Ahora vamos a ver. sí. Yo creo que tendremos tiempo para hablar, al menos durante mi exposición en lo relativo a la brucelosis animal, pero me temo que tenéis que hacer una revisión a la totalidad de lo que estáis haciendo, ¿eh? Lo que yo he percibido es, sinceramente, hablo sinceramente, bastante negativo, ¿eh? Desde el punto de vista de la Estrategia Nacional de Control de la Enfermedad, ¿no? Hay una pregunta que a mí no la han respondido. Me he enterado de que la vacunación es voluntaria, que hay aproximadamente 30.000 dosis de vacuna S19. No sé si son dosis disponibles o dosis que se han aplicado, y que hay aproximadamente 110.000 dosis de vacuna RB51, que tampoco sé si corresponde a la que se ha aplicado o la que está disponible. Tampoco se ha explicado si se utiliza la vacunación de los animales jóvenes, de las terneras jóvenes, o se utiliza a criterio, que me ha dejado absolutamente fuera de combate, que a criterio del ganadero se elija el tipo de animales y el tipo de vacuna a seleccionar. Pues me gustaría que alguien me respondiese un poco a esta pregunta, y desde luego si para la selección del primer estudio de prevalencia se tuvo la precaución de tomar muestras de animales que no hubiesen sido vacunados, porque de otra manera los resultados, que ya de por sí, utilizando un test como el ELISA de competición, ya son bastante discutibles. Sí, un gusto, doctor Blasco. Como les mencionaba, como tal, dentro de la agencia no existe norma que obligue a la vacunación, ¿no? Los datos que les presenté de las 30.000 dosis de cepa 19 y las 110 de RB51 son datos de que registros nos pasan, ¿no? De lotes registrados y comercializados en el año 2023. Entonces, no tenemos datos de si estas dosis fueron aplicadas, a qué edad, ni a qué animales, ¿no? Como les decía, es el propietario el que
decide cómo aplicar la vacuna. Cepa 19 sí se indica que solo sean animales de máximo 8 meses, pero el RB51, como lo dice el inserto, ¿no? De la vacuna como tal. Entonces no sabemos exactamente cuántos animales fueron inmunizados con cepa 19 y cuántos con RB51, que es algo que complica bastante el accionar para la prevención y la disminución de la prevalencia o de la incidencia de la enfermedad, ¿no? El otro dato del muestreo, el muestreo se realizó, nosotros más o menos con estos datos que tenemos de cuánta vacuna se comercializa, el dato de vacuna aplicada a nivel país es sumamente bajo. Dentro del estudio se levantó una encuesta, ¿no? Y la vacunación, y menos del 10% aplicaba la vacuna en los predios que se tomó la muestra. Eh, se muestró tanto animales vacuna, o sea, predios donde se aplica vacuna como predios donde no se aplica vacuna, porque como les mencionaba, no tenemos un registro de la vacunación como tal. Es algo que se quiere cambiar justamente desde el año 2019, donde se realizó 2018 el estudio, ya se tenía una propuesta de programa donde la vacunación sea obligatoria y tener un registro de esta vacunación y que sea un técnico veterinario habilitado el que se encargue de la vacunación, no sea de venta libre como está ahorita, pero por diferentes motivos todavía el programa no está en vigencia, ¿no? Todavía se encuentra en revisiones. Pero esa es la realidad que tenemos ahorita como tal en el país, que es un poco lo que nos dificulta el diagnóstico también, ¿no? No sé si ahí respondí. Sí, gracias, doctora Moreno. Baldomero. Sí, no, quería mencionar también que en el estudio que se hizo, eh, en el que estuvo involucrado Panaftosa también, de hecho se usó rosa de Bengala, y de hecho fue un rosa de Bengala que nos donó el laboratorio del CITA Zaragoza, de José María Blasco, que hacía la pregunta ahora, ¿no? Y creo recordar, Paola, que me corrija si me equivoco, que había algo más con el rosa de Bengala teníamos como algo más de un 20% de prevalencia predial, ¿no? Paola, que me corrija si me Sí, equivoco, porque sí, la memoria me falla un poco. sí, ahí se corrió Rosa de Bengala. Bueno, el diseño hicimos con la sensibilidad y especificidad del LISA competitivo, pero ya se corrió Rosa de Bengala. En el Rosa de Bengala salió la prevalencia mucho más alta. Em, Podríamos verlo, revisarlo en los próximos días, con Rosa de Bengala los resultados, porque se presentó como tal el informe oficial es con el ISA competitivo, pero sí, con Rosa de Bengala teníamos resultados un poco más elevados. En cualquier caso, Con todo, yo puedo... Ay, en perdón. cualquier caso, en cualquier caso, la conclusión que puede salir es que no tiene demasiada validez, ¿no? Porque habría que preguntar cómo se validó ese ELISA de competición, dónde estaban las muestras gold estándar positivas y negativas para establecer el punto de corte a partir del cual considerar que un animal es positivo o negativo. Si se siguieron las instrucciones del fabricante, supongo que sería un kit comercial, pues es erróneo. Si a eso le añades la inespecificidad que te puede causar la vacunación, tanto con S19 como con RB51, al menos en el ELISA de competición, no así en el caso de Rosa de Bengala, pues la verdad es que los estudios de situación, el estudio de situación es bastante frágil, ¿eh? En cualquier caso, no importa el test que hayáis utilizado, la prevalencia colectiva sale por encima del 20%. Quiere decirse que si habéis actuado tomando muestras alrededor, no recuerdo muy bien la figurita de los histogramas, pero en el último año habíais muestreado 350 predios, que significa una inmensa minoría de los 60.000, más de 60.000 que deberían estar infectados, y con una prevalencia individual que habéis mencionado en algún momento del 5%,
para haber hecho algo, que se notase algo, se deberían haber sacrificado 300 o 300 y pico mil vacas, cuando en realidad en las figuras del histograma habéis indicado que se han sacrificado unos 650. En resumen, mirando las cosas desde el punto de vista optimista, no habéis hecho demasiado daño a los ganaderos para el que podíais haber hecho, y ojalá que se evite tener que seguir matando vacas de esa manera, porque creedme, con ese tipo de estrategia no vais a ningún sitio por múltiples razones. La primera y más importante es que no se conoce ningún país del mundo, ninguno, ni uno solo, en el que se haya controlado la enfermedad haciendo pagar a los ganaderos el coste de las vacunas, de la erradicación, del sacrificio y de los costes operativos de campaña. Eso tiene, si el Ecuador quiere alguna vez controlar la enfermedad en los animales, tiene que disponer de un presupuesto específico para cubrirlo en su totalidad el Estado. Entonces, no sé, a lo largo de estos días trataré de indicaros cómo veo yo que deberíais cambiar la situación que, en mi opinión, ya os lo he dicho al principio, debería ser una reforma en su totalidad. Creo que mi compañero Nacho Morillón pues os dirá algo parecido al respecto de la situación de la brucelosis humana, porque creedme que tenéis que cambiar muchísimo. Bueno, Gracias, Gracias, gracias. doctor. si me deja. Sí, mañana repasamos un poquito el tema del diagnóstico de la brucelosis humana. Básicamente, creo que las buenas noticias es que creo que es más sencillo que lo que hay presentado. ¿Vale? Lo que pasa es que lo que ha ocurrido con el diagnóstico de la brucelosis humana es que ha habido una avalancha de test nuevos que no están validados y entonces han generado un montón de confusión. Pero de veras que es abordable, y que yo soy muy optimista, ¿vale? En el sentido de que no es tan complicado. No es tan complicado y se puede hacer con muy poquitas cosas y con la red de laboratorios que tiene. Mañana se lo trataré de presentar en detalle. Son muchas pequeñas cosas y si se lo recordaré también mañana, sí les rogaría que me interrumpan continuamente y me pregunten ¿por qué dice esto? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice esto? ¿Vale? Porque es mucho lo que se sabe, es poco lo bueno y es mucho lo que está flotando una atmósfera de test raros, FPAs, LISAs, PCRs, cultivos que no se sabe muy bien cómo, en fin, todas estas cosas. Yo se lo simplificaré. Les aseguro que no es un tema complejo. Eso sí, cuando las cosas están confusas, lleva un poquito de tiempo desenredar las madejas. Eso es todo. Pero mañana nos vemos y la verdad que me agrada mucho estar con ustedes. Gracias, gracias doctor Blasco y gracias doctor Morillón. Gracias Paola y Jimena. Creo que en el último día vamos a tener tiempo de discutir con el país lo que podemos mejorar y cómo podemos seguir adelante. Hoy la idea era que el país pudiera nos dar una mirada de lo que hay, justamente para que al final de esta reunión podamos discutir cómo seguimos adelante para fortalecer las capacidades que hay. Sí que hay una otra pregunta de María Jarín. Por favor, María, adelante. Buenos días. Tomando en cuenta lo que habló el doctor Blasco, doctor, ¿usted consideraría tal vez que como prueba confirmatoria el ELISA competitivo se podría mantener en el país siempre y cuando se establezca un punto de corte para el país? Tomando en cuenta que, pues claro, estas pruebas están diseñadas en países que ya han sido libres de brucelosis y pues tienen puntos de corte, digamos, establecidos para esos países.
Entonces, y por otro lado, si consideraría alguna otra prueba, tal vez como la fluorescencia polarizada, como una prueba confirmatoria. Muchas gracias. Bueno, no es el objetivo de mi charla mañana hablarles del diagnóstico de la brucelosis animal, pero yo les he adjuntado una serie de documentos que espero que puedan acceder en el chat. Y yo creo que Valesca, de alguna manera, a las personas que no hayan podido obtenerlas directamente del chat, pueda crear un link o algo así para que las podáis descargar. Veréis que entre los documentos yo os he adjuntado un par de revisiones que tienen que ver con el diagnóstico serológico de la brucelosis bovina. Leedlo cuidadosamente y al final comprenderéis que no hay test así llamados confirmatorios en el caso de las pruebas indirectas, test serológicos. No existe ninguna prueba capaz de confirmar la enfermedad. Y visto lo visto en vuestra situación, pues bueno, está bien que tengáis una serie de herramientas diagnósticas directas e indirectas para diagnosticar la enfermedad, porque necesitaréis saber más cosas, necesitaréis saber si la enfermedad en los rumiantes domésticos es solamente en el ganado bovino, producida por Brucella abortus. He visto en las estadísticas nacionales que tenéis aproximadamente 600.000 pequeños rumiantes entre ovejas y cabras. Habrá que ver si existe la brucelosis en el ovino y en el caprino y qué especie de brucela les afecta. Por otra parte, habrá que mejorar también el diagnóstico de la brucelosis humana para saber si, por ejemplo, Brucella suis en los cazadores de cerdos silvestres, pues puede estar haciendo alguna cosa. También, asumiendo que estáis utilizando la vacuna RD51, que es bastante bien conocido que cuando se utiliza en determinados animales, incluso en la edad recomendada por el fabricante, puede excretarse en leche y por lo tanto si se excreta en leche y los humanos consumen productos lácteos, queso y leche no pasteurizados, podrían infectarse por esta cepa y habría unas dificultades tremendas para diagnosticar la enfermedad en los humanos con las pruebas de diagnóstico convencionales, puesto que los seres humanos infectados por esta vacuna van a ser negativos en las pruebas de aglutinación, en la prueba de Rosa de Bengala. Por lo tanto, es evidente que necesitaréis una batería de pruebas diagnósticas, pero desde el punto de vista de control de la enfermedad, yo creo que lo que tenéis que hacer es, ya os adelanto lo que voy a decir, por eso he enfocado mi charla a esa finalidad. Es implementar un programa nacional de vacunación para controlar la prevalencia de la enfermedad y aplicar este programa durante, digamos, optimistamente los próximos 20 o 25 años. Bien, gracias, doctor Blasco. No sé si hay alguna otra pregunta. Buenos Hay una días, pregunta yo, pero no puedo levantar la mano. hacia adelante. Yo Ya, tampoco. yo quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna experiencia en cuanto a que el ganado bovino esté contagiado con Brucella anthropi y no sea Brucella abortus realmente, y esa pueda ser una de las fallas en las pruebas serológicas. Simplemente esa pregunta. Muchas gracias. Morillón, activa el micrófono, que no te oímos. Ay, Dios mío. No existe Brucella anthropi. Esto es una barbaridad que ha hecho un grupo de taxónomos moleculares alemán
incluyendo todo el género Crovactrum sin encomendarse a nadie dentro del género Brucella. De tal manera que si ahora va usted a las bases de datos moleculares o incluso a las listas de nombres publicados de bacterias, se encuentra con Brucella antropi, Brucella pituitosa, Brucella intermedia, Brucella yo qué sé. Y si sigue la literatura, verá que están apareciendo brucelas en los pozos de petróleo, en la selva, en el polo, en sitios los más diversos. Es un error taxonómico. No existe tal cosa como Brucella antropi. Así que, además, también le puedo comentar que hasta ahora solo ha habido tres aislamientos de Ochrobacterium de vacas en Argelia, y no exactamente de Ochrobacterium. Y no tiene nada que ver con las brucelas, ni interfiere en la serología, ni causan ningún tipo de patología en los animales. Es decir, que esto es los resultados de la metedura de pata global de nuestros amigos los taxónomos moleculares. Mañana se lo comentaré también a la hora de hablar de la brucelosis humana, porque esto que es anecdótico en las vacas y que no tiene ninguna importancia, el aislamiento de Ochrobacterium o Pseudochrobacterium de las vacas, ¿vale? En los seres humanos es un lío, porque en el caso de pacientes con infecciones nosocomiales hospitalarias, de vez en cuando se infectan con Ochrobacterium, lo aíslan, lo llaman brucela y se arma el gran revuelo en los hospitales cuando no hay brucelas por ninguna parte. Es un error taxonómico. Perdone que me ría, pero Ya, es que no me río de la muchas teoría, ¿eh? gracias. Me río de los colegas alemanes. Ya, de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Hay una pregunta, creo, para el doctor Blasco en el chat. ¿Se va a vacunar antes de diagnosticar o diagnosticar y luego vacunar? Bueno, entra dentro del contexto general de mi charla, ¿no? En vuestras condiciones de Ecuador es imposible que os propongáis hacer un diagnóstico para sacrificar los animales, ¿no? Carece completamente de sentido. Si realmente los datos de prevalencia fueran correctos, se establece aproximadamente que tenéis 65 mil rebaños bovinos afectados y que la prevalencia media es del 5%, de un plumazo tendréis que sacrificar directamente 300.000 animales, más de eso. 300.000 animales que seríais incapaces de reponer con fuentes saneadas. Aparte de todo, lo que yo he escuchado de que se establece 30 días de plazo para que el pobre ganadero se busque la vida y no se arruine, y que en algún caso incluso se le da más tiempo desde que se le diagnostica la vaca como positiva hasta que se sacrifica, pues ya os podéis imaginar qué puede ocurrir en un rebaño cuando una vaca está excretando durante 30, 35, 40, 50 días. La situación al cabo de 30 a 50 días, epidemiológica, no tiene nada que ver con la situación de partida. Para erradicar la enfermedad hay que tratar de correr más que la velocidad de transmisión. Y para que os hagáis una idea, nosotros cuando realmente le dimos un vuelco a la erradicación de la brucelosis en España, tardábamos en el mayor o peor de los escenarios, entre el momento de la toma de muestra hasta el sacrificio efectivo del animal, 4 días. Por lo tanto, si yo tengo que enfrentarme, ya leo la pregunta, ¿qué pasa con los animales vacunados que están enfermos? No crearía ninguna falsa de seguridad ni nada. Los animales infectados seguirán estando infectados. La vacunación no cura para nada. La vacunación lo que pretende hacer es cortar la transmisión de la enfermedad. Yo siempre hablo del mismo ejemplo, ¿no? La brucelosis sería la lluvia y la vacuna sería un paraguas que evitaría que los animales se mojasen. Pues el objetivo sanitario es: los animales mojados van a seguir mojados. Lo que tenemos que hacer es evitar que los que se van a mojar se mojen. Entonces, con el paso del tiempo, con un programa de vacunación masiva de la totalidad de la población, repetida en el tiempo, estos animales mojados, infectados, por renovación natural, serán poco a poco eliminados. Y
los animales que tengan un paraguas quedarán protegidos. Quiere decir que al cabo del tiempo, y os hablo de 20, 25 años, la prevalencia va a disminuir de una manera absolutamente espectacular, siempre que se vacune la totalidad de los animales susceptibles con la vacuna adecuada. Y desgraciadamente la vacuna RD51, o afortunadamente, no es la vacuna adecuada. Una de las grandes cosas que podemos hacer al final de este seminario es si entre todos y todas llegamos a la conclusión de que lo mejor que puede hacer el Ecuador es quitarse de en medio esa vacuna. Cuanto antes lo haga, mejor para todos. Elizabeth, por favor. Sí, yo quería un poco para ir como aterrizando todas las ideas que han dado todas las personas del día de hoy. ¿Se nota o es mi percepción quizás equivocada y ustedes me dirán que hay como una ruptura en el tema de salud humana y salud animal en la parte de brucelosis? Vemos cómo Agrocalidad está montando técnicas de biología molecular, técnicas de aislamiento y de tratar de buscar al patógeno en la parte de la ganadería. Sin embargo, nos estamos enfocando solo en ganadería y Paola nos decía que ya hay dos especies de Brucela, que es Canis y Abortus en el Ecuador, pero no se está haciendo ese abordaje completo en la parte animal. Pero vemos también que en el Ministerio de Salud Pública no hay un abordaje que va en concordancia con lo que Agrocalidad también está haciendo. Entonces, mi pregunta es, en algún punto, y considerando después de lo que ha pasado con el aparecimiento de la COVID-19, en el que el abordaje de las enfermedades infecciosas debe ir de la mano de One Health, ¿qué es lo que va a hacer el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Ganadería de la mano de Agrocalidad y en algún punto también el MATE, el Ministerio de Agua y Transición Ecológica, para dar una solución a la brucelosis, que es una enfermedad endémica aquí en el Ecuador? ¿Se ha pensado, se ha visto, se ha considerado esa idea? Porque parecería que Ministerio de Salud y Ministerio de Salud Animal o la parte de agrocalidad están muy separadas, no están trabajando en equipo, no están conversando entre ellos, o al menos es lo que se visualiza, se ve, qué es lo que realmente van a hacer para buscar el abordaje One Health en Bruselas. Gracias. Gracias por la pregunta y muy acertada en realidad, pero las buenas noticias son que justamente ya desde el día jueves nosotros iniciamos a formar la mesa técnica de zoonosis con enfoque One Health. Entonces estamos ya caminados justamente nos reunimos el MATE, Agrocalidad y el Ministerio de Salud junto con el Laboratorio de Referencia Nacional, que en este caso es el INSPI. Entonces, esperemos que nos den buenos resultados y comencemos a trabajar articuladamente ya, porque hasta ahora hemos venido trabajando, si bien es cierto, un poco por, porque nos conocemos entre nosotros más que con una articulación normada. Entonces, lo que estamos tratando de hacer de aquí en adelante es tener una normativa para poder abordar todo lo que son zoonosis. Gracias. Gracias, Jimena. Baldomero. Yo quería complementar un poco la respuesta de Jimena, ¿no? Yo creo que el hecho de que estemos aquí, tanto Ministerio de Salud como Agrocalidad, de una forma abierta en la que se han invitado a todos los actores relacionados con la brucelosis en el Ecuador, e incluso tenemos algunos participantes que son de fuera de Ecuador. Yo creo que quiere decir mucho sobre la voluntad que los servicios oficiales Salud y Agricultura del Ecuador tienen con respecto a afrontar la brucelosis de una forma integrada. Y, y- y creo y espero sinceramente, ¿no? Por las experiencias anteriores que tenemos con el país, en concreto trabajando con brucelosis, que esto va a ser el reinicio, yo diría reinicio porque hubo un inicio que lamentablemente nos paró la pandemia, pero yo creo que esto va a ser el inicio de una serie de colaboraciones entre ambos sectores y entre la propia OPS, incluyendo a Panaftosa
y con el apoyo de los expertos, por supuesto. Entonces, bueno, vamos a trabajar en esa dirección y en esa línea. No es fácil, no es fácil mostrar, eh, digamos, entre comillas, nuestras debilidades, pero aquí estamos cara a cara, frente a frente, y yo creo que hay una voluntad bien clara para trabajar al respecto. Cambio. Gracias. Y como comentamos al inicio, el día viernes tenemos dedicado a esta exactamente empezar esa coordinación y hacer un plan de trabajo conjunto para ver cómo sacamos adelante las mejores acciones para el tema de brucelosis, tanto humana cuanto en animal. Hay tres preguntas sobre vacunas, pero eso yo creo que podríamos dejar para el día miércoles, ¿verdad? Ya que doctor Blasco todo el día miércoles nos va a hablar sobre las estrategias de control de brucelosis en bovinos de pequeños ruminantes, y entonces dejaríamos para este día las preguntas específicas sobre la vacuna y todo eso. Yo veo que doctor Moriñón tiene la mano levantada. Por favor, adelante. Sí, perdonen que les interrumpa. Es que no sé cómo se levanta la mano en la aplicación, no la veo aquí en mi pantalla, pero en todo caso. Tienes un corazoncito que dice reaccionar. Ah, eso es. Bueno, pues ya está. Tú tocas en reaccionar y Bien. tienes un montón de iconitos chulísimos. Uno de Vale, ellos es la manita. muy bien. Está muy bien que sea un corazón, porque lo que digo lo voy a decir de corazón. Y es, veo que mañana tenemos una hora para brucelosis humana y después discusión. La experiencia anterior que tuvimos, parte con México, parte con Colombia, es que esto se puede quedar un poquito corto. No es que a mí me guste coger la palabra y estar horas ahí hablando, ¿vale? Pero por el tipo de presentaciones que han hecho, creo que igual es bueno tener algunos minutos más, no muchos más, ¿vale? Pero algo más de una hora quizás, porque veo que va a haber que tratar los temas de cultivo con más cuidado de lo que yo me creía. Los temas serológicos, bueno, más o menos no son tan complicados, pero los temas de PCR también pueden serlos. Así que yo no sé si es posible, no lo sé, Valenska, me parece que coordina usted, pues tener un poquito más de tiempo que una hora. Sí, Y si, claro, sin ningún problema. Y ahí pedimos a los colegas que pongan las preguntas en el chat y adelantamos la discusión después en el chat. estupendo. Y si quieren adelantarme preguntas ya sobre cultivos, sobre serología, sobre PCR, perfecto, ¿vale? No sé si tienen mi correo, pero si me las mandan al correo, pues casi mejor, porque no voy a tener la aplicación abierta todo el rato. ¿Te lo puedes poner ahí en el chat? Ahí Voy a todos que ponerlo están en aquí el grupo para... tendrán acceso. Si quieres el acceso público. Sí, ahí va. Un Sí, momentito. perfecto. Chat. Bueno, mientras el doctor Moriñón pone su correo en el chat, yo nuevamente compartí los artículos, los papers que el doctor Blasco nos ha enviado de esta mañana, así que espero que todos ya tengan acceso a ellos. Si alguien no lo recibió, avísanos. Ahí ya está, doctor. Su correo ya está en el chat. Sí, Y si ya los colegas ya lo recibieron, también los papers. Si alguien no lo recibió, por favor avisa y ponemos nuevamente. Entonces, creo que si no hay ninguna otra pregunta, las dejamos las específicas para el día de mañana y para el día de miércoles. Y bueno, nomás agradecer. Bustamante Navajo, última pregunta. Sí, buenos Adelante. días. Buenos días a todos. Un gusto. Una preguntita rápida. Se ha comentado mucho sobre la brucelosis en ganado, pero también mencionaron la presencia de brucelosis en canes. Eh, Solamente la pregunta es, ¿se está haciendo algunas acciones en el país, en Ecuador? ¿O solamente es una primera pregunta? Gracias.
Bueno, ahí creo que respondo yo. Como agencia, como agrocalidad, no tenemos la competencia en lo que es caninos, entonces estos son de los municipios. El municipio está accionando conjuntamente con la academia para el diagnóstico de los animales, del muestreo y la implementación de las medidas. Como agrocalidad, no. Ajá. Bueno, gracias, doctora Moreno. Eh, Bueno, hay un comentario sobre incorporar la academia. Esta invitación es abierta, o sea, se pueden compartir con sus colegas de la academia la invitación. Son todos muy bienvenidos a ese webinario. Entonces, solo acordar que mañana empezamos a las 9 de Ecuador en punto para aprovechar mejor el tiempo. Agradecer a todos nuevamente la participación. Y mañana nos vemos a las 9. Agradecer a los facilitadores, a Paola, Jimena, a Baldomero y también a nuestros expertos, doctor Blasco y doctor Moriñón, por estar acá el día de hoy y a todos que están presentes con nosotros y a las preguntas. Así que muchas gracias a todos y nos vemos mañana. Gracias. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias, un buen día con todos.